El ligamento cruzado anterior es un ligamento fundamental que lo que va a hacer es evitar que la tibia se anteriorice, es decir, que cuando el deportista hace un apoyo, la tibia tendería a irse hacia adelante, pero va a ser el ligamento cruzado anterior el que va a evitar que se vaya. En el momento en que ese ligamento no está, empezamos a tener problemas porque va a haber una inestabilidad que puede degenerar en otra serie de alteraciones. En deportes como el fútbol es fundamental porque hay mucho gesto de apoyo, arrancada, salto, en el cual el ligamento cruzado anterior es incompatible el que esté roto con la actividad deportiva, por tanto es fundamental. Limitaciones todas. Antiguamente se decía que la rotura del ligamento cruzado anterior era incompatible con la actividad deportiva. Hoy en día se ha cambiado un poco porque hay ciertas roturas que si no se ha roto el ligamento del todo, haciendo una buena potenciación de los isquiotibiales, que es la musculatura posterior, podemos conseguir una estabilidad de la rodilla, como fue en el caso de Raúl, el deportista del Real Madrid, rompió una rotura parcial del cruzado y no requirió operación, estuvo trabajando muchos meses con Santi Lozano en Real Madrid el trabajo de fuerza y hasta hoy que no ha tenido ningún problema. En caso de que el ligamento esté roto, como el caso de Yese, que esté roto del todo, no hay otra solución que operar porque esa rodilla va a tener una inestabilidad y no va a ser capaz de jugar al fútbol. Pues lleva mucho tiempo porque todos los cirujanos, hay que decir primero que cuando se rompe el ligamento cruzado anterior no se pone otro ligamento, se pone una plastia de un tendón, hay diferentes plastias. Entonces todos los cirujanos hablan de un mínimo de 3 meses para que esa plastia empiece a fijarse en la zona donde se ha fijado. Es una operación compleja en la que hay que hacer una tunelización, es auténtica carpintería y por tanto pues va a llevar un periodo importante de un mínimo de 3 meses, más luego normalmente hablaremos de unos 6 meses para la vuelta a la actividad deportiva, de reentrenamiento al esfuerzo, de trabajo muscular y de un montón de fases que el deportista va a tener que cubrir para que ese ligamento esté en plena fuerza, en pleno trabajo y pueda desempeñar sus funciones con normalidad. La verdad es que es una de las peores lesiones que puede sufrir el deportista porque va a producir un tiempo de baja muy largo. Obviamente puede ir acompañada, puede ser peor, porque con este ligamento, como es el caso de ese, puede alterarse también el menisco o pueden alterarse otras estructuras, pero realmente es una lesión grave, es una lesión grave. Si bien también han cambiado mucho los protocolos de fisioterapia, han avanzado mucho y lo que antes se considera una lesión muy grave porque iba a dejar una serie de secuelas e incapacidades en el deportista, hoy en día sí que es verdad que es una gravedad. O sea, estamos hablando de jugadores como puede ser del talento enorme como puede tener Jesse, que van a estar 6 meses parados y encima en un momento que le ha venido pues que parecía bastante dulce. Entonces es grave, pero sin embargo no hay dudas en que la recuperación va a ser muy buena y este deportista va a volver a ser lo que tenía que ser y esperemos todos que sea. Sí, sí, se puede hablar de recuperación total. El deportista trabajando con profesionales dedicados a la fisioterapia deportiva va a volver a tener una estabilidad en esa pierna y no tiene por qué tener ni recidivas ni problemas. La recuperación, ya te digo que hoy en día son recuperaciones muy buenas y el problema, vuelvo a repetir, es tiempo. Pero haciendo un buen trabajo de musculatura excéntrico, de todo lo que se viene trabajando, trabajo en piscina, de muchísimo trabajo que se hace, hoy en día la rodilla vuelve a quedar como estaba. Es imprescindible también pues, bueno, que sea una buena operación, que eso se da por hecho, y una buena recuperación funcional, y el deportista volverá a ser el deportista que era. Es difícil, es muy difícil. Se ha hablado mucho, hubo de hecho hace 5 temporadas, el ligamento cruzado anterior, la lesión pues es un 1% de las lesiones, no es mucha, pero sin embargo llama mucho la atención por casos como el que estamos comentando, pues un deportista que está en un momento muy dulce, que es importante y que de repente se rompe y va a estar 8 meses, en este caso de GSE, que es una rehabilitación más acelerada, 6 meses para volver a jugar al fútbol, entonces es muy importante. No se han estudiado mucho y no hay protocolos que aseguren que haciendo un tipo de trabajo de fisioterapia vayas a evitar que se rompa el cruzado. Cruzado, tú haces un movimiento de rotación interna en el que tienes un gesto como el que hemos visto. En la rotación interna los ligamentos se tensan y en el momento que tiene poca elasticidad ese ligamento, que tengas una carga como sufrió GSE y tire, no tiene mucha capacidad de elasticidad y por tanto en ese momento el ligamento se rompe. Sí que se puede trabajar determinados ejercicios, pero no hay hoy en día nada que demuestre que si se trabaja de una determinada manera podamos evitarlo. Ya te digo que hace 5 temporadas
se saltaron todas las alarmas porque hubo 14 jugadores de primera división que se rompieron. Yo recuerdo en el Atlético de Madrid pues a Maxi, Petrov y Varela, los tres en la misma temporada. Se hicieron un montón de estudios de qué es lo que estaba pasando, y de esos estudios lo único que se llegó a sacar en claro de la conclusión es que los tacos sí que podían influir. Muchas veces se ha optado por botas modernas poco pesadas y se vio que en determinados tacos no venían muy bien y podían favorecer la lesión. Y luego se habló también un poquito de las pretemporadas muy cargadas de viajes largos, con selecciones de poco descanso, de maratones auténticos en pretemporada para ir a China, ahora me voy a Estados Unidos. Entonces sí que parece que se vio que eso y la preparación física podía haber hecho que aumentaran, pero luego se ha visto en las siguientes temporadas que se ha vuelto a ese 1 o 2% y que, bueno, pues al que le toca mala suerte, como le toca a GSE, le toca. Pues lo primero que va a hacer es nada más terminar, va a tener unas medidas de las primeras 48-72 horas antiinflamatorias que le van a mandar los doctores, luego le van a mandar que haga ejercicio isométrico, que apriete la pierna cuanto antes para intentar no perder musculatura, y a partir de ahí empezará un proceso de fisioterapia en el cual pasará una primera fase en que buscaremos ganar balance articular poco a poco y sobre todo controlar las reacciones inflamatorias de la rodilla, evitar en esas primeras fases que no se produzcan adherencias que luego nos lleven a una posterior rehabilitación más complicada. Y me imagino que se hará también un protocolo acelerado de rehabilitación. Normalmente en futbolistas solemos hacerlo de rehabilitación en agua, porque todo lo que en tierra no te permite hacer, todo ese apoyo en agua te va a permitir una deambulación temprana que va a estimular cartílago, va a estimular todo lo que nos interesa para que la recuperación sea cuanto antes. Por tanto, empezará antiinflamatorio la primera, balances musculares y articulares, y poco a poco iremos haciendo otros ejercicios encaminados a su vuelta. Yo creo que realmente consejos le van a dar muchos, pero no le hace falta. A un jugador profesional, él es el primero que está como loco, que tú le planteas una tarea y quiere hacer más, y él es el primero que va a trabajar mañana y tarde todos los días. O sea que más bien va a haber que incluso pararle, que no haga de más, a que haga de menos, porque ya te digo que es el primer jugador interesado en que su rodilla quede bien, y son jugadores muy predispuestos a trabajar todo lo que se le plantea. Por tanto, pues no le van a tener ni que dar consejos. Sí, cuando él los necesite pedirá, pero en principio lo único que va a hacer él es yo pongo mi rodilla a trabajarla, que lo que quiero es cuanto antes volver a sentirme futbolista. A ver, la puede sufrir cualquier persona, todos podemos tener un percance, pero es verdad que en los deportes donde hay más, normalmente el ligamento cruzado anterior, para que se produzca suele ser con el pie apoyado en el suelo, rotación interna, en la rotación interna los ligamentos se tensan y un gesto en el que tú provoques que tires del ligamento para que se rompa. Ese gesto obviamente es mucho más fácil que se produzca en deportes como fútbol, donde la bota está clavada en el césped, ya tienes la rotación y a cualquier golpe que te hagan fuerte puede sufrirse. Eso no quita, hay deportes también muy típicos del cruzado, como pueda ser el esquí. Ahora en temporada de esquí, pues ese esquí que se va, la rodilla gira, y en ese girar la rodilla se puede hacer daño al ligamento colateral interno, o se puede también tocar el ligamento cruzado anterior. ¿Que te puede pasar en cualquier otro deporte? Sí. ¿Que te puede pasar a una ama de casa? Sí, pero es más complicado. Tiene que haber ese gesto que estamos diciendo traumático que haga que ese ligamento se rompa. Por tanto, es mucho más fácil que te pase en el deporte de alto nivel. Totalmente, pero no solo en este tipo de lesión. El cómo afronte el deportista la lesión es fundamental. ¿Por qué? Por todas las tareas que se le puedan plantear al deportista, cómo las haga, y hay una parte mental que es fundamental, pero ya te digo, no solo en esta lesión, sino en todas las lesiones. Por tanto, es importante el componente. El futbolista habrá pasado una fase de shock en la que no me creo que esto me esté pasando a mí, y poco a poco se dará cuenta de que, bueno, pues que esto es algo de su carrera deportiva, que le ha pasado, que lo va a superar, que no va a tener ningún problema y que va a volver a ser el deportista que quería ser. Por tanto, es muy importante, pero ya te digo, pasa en una primera fase en la que ese estado de shock, de no creerse lo que le ha pasado, pero luego con el tiempo pues van planteando tareas y va trabajando con normalidad.